Entonces, en el viejo pacto, si tú comías algo sacrificado a los ídolos, si tú comías con un gentil siendo judío, la ley judicial te juzgaba y te condenaba, ¿ok? Bajo el nuevo pacto, ya vemos que la ley judicial humana ya no puede condenar al pecador. Aquí nadie puede venir a condenarte porque has pecado. Nadie puede decirte, mira, hiciste esto, entonces has perdido la salvación eterna. Porque la ley judicial humana pues ya no está válida. Ahora estamos bajo la ley judicial de Dios. Es decir, primero estás bajo la gracia, pero también resulta que tú puedes despreciar la gracia. Ahora estás bajo la ley judicial de Dios que dice que la paga por el pecado es la muerte. En este caso, cuando nosotros nos sentamos con una persona que no es cristiana y esa persona come lo inmundo, pues nosotros no lo podemos condenar, ¿ok? Pero podemos advertirle que tiene que abstenerse de lo inmundo. De otra manera, va a quedar por fuera de la gracia y va a quedar bajo la ley judicial de Dios, que dice que aquel que peque será arrojado al lago de fuego. ¿Y cuál es la ley judicial de Dios? Leamos en Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, hermanos, uno se pregunta, ¿será que la ley de Moisés fue abolida? Porque el apóstol Pablo está dando un decreto bastante impresionante. El que viole la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y obvio que eso quiere decir que la ley de Moisés no ha sido abolida. Y esto lo deja muy claro Pablo, quien además de todo revela algo adicional, que ya no es solamente un juicio humano, sino que ahora tú estás en problemas con Dios porque estás afrentando el Espíritu de gracia. Es decir, ya no hay un poder judicial que venga y te condene por haber violado la ley de Moisés, pero ahora estás haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Es decir, estás quedando por fuera de la gracia de Dios. Entonces es obvio que sí debe existir una ley, y que esa ley debe ser la ley moral, y aunque la ley moral era también antes de Moisés, nosotros sabemos que desde Moisés la ley moral está vinculada a la ley judicial. Como él lo dice, que por el testimonio de 2 o 3 testigos, el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Aquí vemos juntas la ley moral y la ley judicial. Pero esta ley judicial, como ya les expliqué, no juzga a las personas a través de otras personas. No puede ser así, como por ejemplo hacen los católicos, que van a donde el sacerdote a contarle sus pecados, y el sacerdote los juzga y los condena al mismo tiempo. Supuestamente los perdona, pero luego les condena a rezar 200 oraciones. Por eso es que un sacerdote, cuando se hace llamar padre, también está de alguna manera suplantando a Dios, inclusive porque se está tomando atribuciones que solo le corresponden a Dios, inclusive juzgando al ser humano que ha pecado, cuando además de todo le hace creer que ha sido perdonado por sus pecados por hacer 200 oraciones, cuando en realidad no ha sido perdonado por sus pecados. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo que ya no podemos juzgar a aquel que coma lo inmundo. No podemos decirle, estás condenado, ve y hace esto o aquello, porque esa persona que ha comido lo inmundo tiene un problema con Dios, ha violado su ley moral, ha violado la ley de Moisés, y entonces está a punto de hacer afrenta al Espíritu de gracia. Ahora es Dios el que juzga. Entonces el apóstol Pablo te está diciendo, siéntate a comer con quien quieras. Si él quiere comer legumbres o lo que quiera comer, no lo juzgues, porque
Al contrario, lo que estamos tratando es de advertirle a esa persona que si no se detiene de comer lo inmundo, le va a hacer afrenta al Espíritu de gracia. Ahora, a raíz de esto, de que Pedro comía con los gentiles de una manera, no queriendo decir que comía lo inmundo, sino que comía con gentiles, que en determinado momento esos gentiles podían comer cosas inmundas. Por eso había esa ley, que el judío no podía comer con un gentil, pues es obvio que si para ti es sagrada esa ley de no comer lo inmundo, y te sientas con un gentil que empieza a comer cerdo, de alguna manera eso puede ser ofensivo para un judío, inclusive puede ser contrario o opuesto a lo que es ese interés de guardar la ley. A raíz de todo esto, se armó un concilio en Jerusalén para tratar de resolver ese asunto, de por qué Pedro no comía con los gentiles. Esto había creado una duda. Al fin, ¿qué? ¿Los gentiles son o no son inmundos? Y si no son ya inmundos, porque la sangre de Jesús los ha limpiado de sus inmundicias, ¿esos gentiles están o no están bajo la ley de Moisés? ¿Verdad, hermanos? Y cuando Pablo y Bernabé llegan a Jerusalén y se reúnen con los demás apóstoles, Pablo contaba cómo los gentiles también eran aceptados como hijos de Dios a través del sacrificio de Jesús. Entonces vuelve el tema de discusión. Leamos en Hechos capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos a los gentiles y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Los fariseos que ahora creían en Jesús dijeron entonces que los gentiles también debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Es claro que ellos se están refiriendo a toda la ley, tanto a la ley moral como a la ley ceremonial y a la ley judicial, inclusive a la circuncisión, que como ya sabemos no era ni siquiera de Moisés. Sin embargo, miremos que se levanta Jacobo, ya sabiendo lo que había pasado con Pedro, sabiendo que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo de Dios, y entonces dice lo siguiente en Hechos capítulo 15, versículo 19 al 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Vamos a leer este versículo cuidadosamente para saber a qué ley de Moisés se está refiriendo Jacobo. Miremos que es apenas obvio que Jacobo está dejando una parte de la ley y está excluyendo otra parte de la ley de Moisés. Y entonces, de acuerdo al contexto, ¿qué parte de la ley de Moisés está dejando por fuera Jacobo? Pues es claro que debe ser tanto la ley ceremonial como la ley judicial, porque vemos que se menciona que los gentiles se aparten de fornicación. Es decir, si eso no es parte de la ley moral, no sé qué más pueda ser llamado ley moral, ¿verdad? Es obvio que si Jacobo se refiere a algunas partes de la ley moral, quiere decir que toda la ley moral es válida y que la ley ceremonial y la ley judicial quedan por fuera. ¿Verdad, hermanos? La fornicación está regida por la ley moral. Y cuando él habla de lo ahogado y de sangre a la par con la fornicación, nos quiere decir que la ley dietética de Levítico hace parte de la ley moral. De manera que en este concilio quedaron excluidas la circuncisión, la ley ceremonial y la ley judicial. Lo más importante es que en el siguiente versículo Jacobo lo deja bastante claro. Leamos en Hechos capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo o cada sábado. Aquí Jacobo no menciona la ley moral porque es obvio lo que está dando a entender cuando dice que yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba de que se aparten de contaminaciones, fornicación, ahogado y de sangre, porque ya Moisés tiene quien predique la ley moral en las sinagogas
cada sábado. Es bastante obvio. Entonces vemos que la ley dietética de Levítico y la ley moral, incluyendo, por supuesto, el día de reposo en sábado, es aún válida. Yo pregunto, ¿cómo es posible que estos pastores y curas digan que en el Nuevo Testamento no se menciona un mandamiento que nos diga que hay que reposar en sábado por ninguna parte, cuando Jacobo en este concilio, que además Jacobo era hermano del Señor, y en este concilio dice claramente que no hay necesidad de hablar del resto de leyes, porque ya Moisés es predicado cada sábado en las sinagogas. Es decir, imaginémonos, hermanos, que tú vas a decir algo que va a quedar por escrito. Si nosotros empezamos a decir una y mil cosas, pues aquí vamos a quedar hablando 10 horas. Es obvio que hay que decir las cosas un poco resumidas. En este caso, cuando él dice que ya Moisés tiene quien le predique el sábado en las sinagogas, pues quiere decir que la ley moral de Moisés sigue válida. Para terminar de rematar, cuando Pablo salió a predicar por toda Asia Menor, resulta que siempre predicó en las sinagogas y siempre predicó en sábado. Leamos en Hechos capítulo 18, versículo 4. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y miremos, hermanos, entonces, son varios los versículos que dicen que el apóstol Pablo respetaba y santificaba el sábado. ¿Cómo es que alguien dice que en el Nuevo Testamento no puede ser encontrado el sábado como día de reposo? ¿No es de locos? El apóstol Pablo, recordemos, recibió un llamado del Espíritu Santo de Jesús cuando estaba en otro de sus viajes misioneros. Le dice que quiere que vuelva a Jerusalén. Leamos en Hechos capítulo 21, versículo 17 al 18. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Luego de que Pablo se reúne con los líderes de Jerusalén, vuelve y surge el tema de la ley de Moisés. De nuevo volvemos al principio del video. Los judíos seguían sometidos a la ley ceremonial, no querían dejarla, y los gentiles estaban sin la ley moral, pero los judíos querían imponerle también a los gentiles la obediencia no solo a la ley moral, sino también a la ley ceremonial, inclusive a la circuncisión. Entonces corría el rumor de que el apóstol Pablo andaba por ahí despotricando de toda la ley de Moisés, incluyendo la ley moral. Y eso hacía ver a Pablo como una persona mala, ¿verdad? ¿Qué tal si tú dijeras que ya puedes robar, que puedes adulterar, que puedes violar el día de reposo? Pues es una calumnia muy grande, y era lo que caía sobre Pablo cuando otros judíos que vivían en Grecia venían al templo en Jerusalén y decían que por ahí andaba un judío llamado Pablo diciendo que ya no había que guardar la ley de Moisés, sin entender que Pablo no se refería a la ley moral, sino que se refería a la ley ceremonial. Leamos en Hechos capítulo 21, versículo 21. Pero se les ha informado a los ancianos y a judíos de Jerusalén, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles en Grecia y en Roma, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Entonces vemos, hermanos, que los judíos en Jerusalén estaban un poco molestos con Pablo, porque en sus viajes misioneros él predicaba que ya no había que guardar la ley